Bueno, hice lo que pude. Es curioso que no haya hablado antes de anime, ya que realmente es algo que forma gran parte de mi historia. Consumo anime desde que era niño, aún recuerdo cómo mi corazón se llenaba de esperanza cada vez que creía que en verdad vería la saga de Majin Buu. Sea como sea, con el paso del tiempo jamás le perdí el gusto a este hermoso arte. Sus historias, buenas o malas, siempre llegaban a sorprender por el hecho de estar creadas en una cultura tan diferente a la nuestra. Así, tras consumir anime por años, llegué gracias a un top al que hasta la fecha sigue siendo mi anime favorito. Sí, ya todos lo sabemos, Shingeki no Kyojin es una obra maestra. Aunque no lo digo con el mejor de los criterios, puedo dar fe de que rara vez se observa tanto cariño y dedicación tras un producto audiovisual, buscando la perfección en cada uno de sus aspectos. Pero no voy a hablar de toda la obra en sí por dos razones en concreto. Uno, me tomaría más tiempo del que estoy dispuesto a invertir. Y dos, ya tomaron el título. Así que me centraré en mi cosa favorita de la obra, y de ahí exploraré ciertos aspectos de la misma. Así que veamos Shingeki no Kyojin y cómo crear grandes personajes. Bien, ¿a qué me refiero con personajes bien creados? Pues, bajo mi criterio, una de las cosas más importantes a la hora de crear buenas obras es cómo plantear los personajes. Más si hablamos de una serie como Shingeki no Kyojin, cómo crear personajes humanos en un ambiente tan ficticio. La búsqueda de la realidad en la ficción es lo que puede dar mayor verosimilitud a una obra. Es importante quienes forman parte de esta y el impacto que tales sucesos causan en ellos. No es lo mismo la introducción de muertos de risa a las reacciones desenfrenadas de los personajes en Midsommar. No sé hablar en inglés. Lo interesante de esto es que ambas obras presentan un ambiente oscuro, pero son sus personajes en gran parte los que definen si la obra es de terror o comedia. Es por eso, bajo mi criterio, que la mayoría de los elementos de Shingeki no Kyojin funcionan tan bien. ¿Cómo podríamos sino disfrutar tanto de la pelea del final de temporada si no supiéramos de antemano el dolor que pasó Eren? ¿Cómo podríamos no temer a los titanes si no viésemos el daño que estos causan a sus presas? ¿Cómo podríamos disfrutar de cada pequeña victoria si no supiéramos el deseo de libertad que hay detrás de cada acción? Pero ya volveremos a eso. Así hablaré en este orden específico y te dejaré los números para que puedas ir a ver el que más te interese. Bebito bonito. En fin, empecemos. ¿Qué es de una obra sin buenos secundarios? Para muchas series o películas, los secundarios son una forma de complementar al protagonista, por ende no buscan dotarlos de profundidad o de algún tipo de trasfondo, pero para Shingeki no Kyojin esto no es así. Ok, aclaro de antemano que no pude hablar de independientemente de cada personaje secundario, sino que simplemente seleccioné a los que más me gustaban. Lamento si uno de los que te gustan quedó fuera. Esta obra tiene de los mejores secundarios que he visto. No solo haciéndolos entrañables, sino que se toma su debido tiempo para explorarlos y analizar sus diversas facetas, consiguiendo que estos lleguen a tener un desarrollo propio. Esto implica a la larga dos cosas. 1. Que no existen en el mundo personas descartables, que la mayoría tienen motivaciones, esperanzas y añoranzas propias. Quieren cosas, no están ahí para llenar pantalla. Esto hace que sus diálogos no sean solo diálogos, sino más bien una extensión de sus personas. Esto me recuerda mucho a la saga de Canción de Hielo y Fuego. Porque, sí, yo leí los libros. Malarda la serie. Donde cada diálogo está muy bien pensado, al punto en que puedes encontrar las intenciones de los personajes detrás de lo que dicen. Y el segundo punto va igualmente de la mano con esta comparación, ya que literalmente Shingeki no Kyojin es el Game of Thrones del anime, y eso en gran parte se debe al desarrollo de sus personajes, porque hay muchas obras que se llenan la boca hablando de lo peligroso que eso amenaza, pero si a la hora de la verdad no matan a nadie que haya tenido más de 2 diálogos, pues entonces no me lo creo. En su lugar, la serie sabe cómo tomarte fuerte por los hombros, cómo hacer que te agarres a la silla, cómo agarrar una cuerda y atarte fuerte para luego sacar su sierra y... Ok, creo que perdí el punto hace rato. Al principio tenemos este grupete armado. La mayoría no dice más de 2 cosas, pero ahí están, definiéndose. Jin mostrando ser sincero y un sinvergüenza, Connie un cabeza dura, Marco, un pan de Dios.
y la chica patata, pues medio idiota, que eso no es la mitad, no es la mitad, Sasha, pero la queremos. El punto es que en ese instante nada los diferencia de Nina, de Thomas, de los enamorados. Son secundarios que se construyen poco a poco y a cada uno los vemos morir. Y claro que si ves la obra de nuevo no es el mismo impacto, pero ver morir personajes que estaban listos para ser parte de la obra nos deja mal parados. Cualquiera puede ser el próximo. Sentir miedo genuino, es algo que no cualquier obra consigue, y Shingeki no Kyojin lo hace al 100%. Así, gracias a eso, consigue construir uno de los universos más preocupantes que hay. Si te dicen que no todos pueden, te lo crees. Si te dicen que los titanes son una amenaza, te lo crees. Si te dicen que nadie está a salvo, te lo crees. Marco. Pero ya, por Dios, personajes. Jean, por ejemplo, comienza sin miedo alguno a ser sincero. Él quiere vivir en paz, no ha visto a los titanes e intenciones no tiene. Él es consciente de sus capacidades hasta cierto punto y no quiere más. ¿Cómo dices que dijiste? 売こぼらないで言えよ、本音を。憲兵団に入るのは内地での安全で快適な暮らしが待ってるからだろうが。そんな。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。 ¿Cómo dices que dijiste? ふざけんなよてめえ。話せよ、破けちゃうだろうが。服なんてどうでもいいだろうが、羨ましいよ。は？ Esto vemos de primera mano, incluso mostrándolo como el clásico rival del protagonista en los pocos momentos de paz que tenemos al principio. Pero lejos de seguir ese camino, el personaje da un vuelco. Porque sí, en Shingeki no Kyojin los personajes tienen arcos y también giros de guión. Tras la muerte de sus compañeros y vivir de cerca el terror de los titanes, Jean se da cuenta de la realidad del mundo crudo, y lejos de seguir siendo mezquino, llega a tomar acciones muy peligrosas con tal de salvar a sus compañeros, tomando la mejor decisión pero haciendo sacrificios en sí. Entonces estas palabras toman más fuerza. 怒らずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから弱い人の気持ちがよく理解できる。 Ya que si algo es el personaje es sincero. Él sinceramente quiere vivir en paz, pero siente culpa, porque sabe con toda certeza que está mal, que debe luchar. Cuando se dice que defiende a los débiles, lo vemos en cosas como cuando ayuda a Connie poniendo su vida en peligro, y tras la muerte de Marco, este ya no puede más, no puede mentirse a sí mismo. Si hay una oportunidad, aunque sea mínima, debe lucharse, porque es lo único que pueden hacer, por personas como Marco, personas que merecían vivir. Na, Marco. もうどれがお前の骨だかわからなくなったよ。 La última escena que rescato es al final de la temporada, cuando Jean le hace que Eren exponga su desconocimiento acerca del poder del titán enfrente de todos. El antiguo Jean hubiera usado esto para ridiculizarlo, para humillarlo, para sentirse superior como un idiota, pero el nuevo no. Él lo que busca es que aquellos que tienen miedo y no lo admiten sepan por quién pelean, sepan por quién arriesgarán sus vidas. Y con un gran miedo a morir, sin una gota de la arrogancia que lo caracterizaba antes, le dice esto. だからエレン、お前本当に頼むぞ。 Por eso es él quien al final motiva a Eren, porque si alguien como él podía confiar, entonces había por qué luchar. Luego con Levi sucede otra cosa. Personajes como él son complicados de analizar, porque si bien podemos encontrar un significado a cada una de sus acciones, la mayoría del tiempo no dejan de parecer el Edgy de turno, o un Gary Stu cualquiera, que está siempre serio y distante. Pero esto es Shingeki no Kyojin, y si digo que hacen buenos personajes, pues por algo es. En el caso de Levi está ahí. Analizando lo que podemos saber del personaje, entendemos que es el mejor en lo que hace. Esto lo vemos en sus apariciones, la gente lo aclama.
Pero, ¿es acaso un engaño de la serie? ¿Será otro héroe caído? Porque Dios, cómo le gusta a esta serie jugar con nuestros sentimientos. Pues no. Así, tras la muerte de Videla, vemos al gran Levi interactuar con uno de sus hombres, y esta escena por sí sola no tiene tanto impacto. Pero luego descubrimos que Levi es un obsesivo compulsivo con la limpieza, y aún así no se inmuta ni un segundo para tomar la mano ensangrentada de su compañero. El personaje se trata de lo que podemos ver entre líneas, quién es y por qué es. Sí, es bueno matando titanes, el mejor. ¿Y de qué le sirve al final del día cuando vive en un mundo tan pequeño? Porque no importa qué tan bueno sea, el mundo siempre lo va a superar. Él no puede matar a todos los titanes, no puede salvar a la humanidad, él no puede proteger a todos, y aún así carga con sus vidas. ¿En quién te conviertes ser siempre el último en pie? Acostumbrarte a que todos sean descartables, a que no importa qué tan bueno seas, la gente que amas siempre va a morir. Probablemente te vuelve alguien frío, alguien distante, alguien roto. 第57回壁外調査を開始する。前進せよ。 Oh Dios, cómo me gusta Erwin. Erwin es literalmente la representación de todo libertador o héroe de guerra, o sea que el caballo blanco no está ahí por nada. Este es probablemente uno de los personajes más trágicos, porque si algo hace esta serie es corromper a sus personajes, y si alguien es la respuesta de qué tanto daño hace este mundo, ese es Erwin. El acercamiento a él es básico, es fuerte, fiero, astuto y ante todo está dispuesto a lo que sea. Eso es lo que entendemos de él, porque él es la persona. Armin en un momento dice una frase que lo define a la perfección. 100人の仲間の命と壁の中の人類の命、団長は選んだんだ。100人の仲間の命を切り捨てることを選んだ。確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。 Erwin es esa persona, y eso es lo que vemos en él. Cuando nos dicen que la tropa mejoró muchísimo por él, entendemos su potencial, su fuerza, y luego vemos sus planes, cómo gracias a su experiencia se antepone a incluso cosas que no sabe. Y por último vemos que está dispuesto a todo, cuando lleva al titán hembra a la muralla interna. Nos acostumbramos a una imagen de él y queda la duda hasta dónde está dispuesto a llegar. Entonces el personaje se divide en cómo podemos verlo. La serie aclara que este mundo no es uno sencillo de leer. ¿Es acaso un héroe que puede salvarnos o es más bien un maniático sin un atisbo de moral? Así el personaje va perdiéndose, como cuando retrasa a Levi aún sabiendo que eso significaba la muerte de su escuadrón, o como en aquella escena donde a pesar de todo sonríe. Levi es alguien roto por el mundo que lo rodea, pero Erwin es alguien que no demuestra remordimiento por él mismo. Y eso que veníamos de escenas increíbles, como cuando le sacan el brazo y les dice que luchen, que sigan adelante, que lo den todo, porque sin importar cuántos mueran, eso lo vale, vale la vida, que él está dispuesto a pagar el precio. Pero, ¿por qué? しかし私はあることを疑問に思い、家に帰った後で父は私の質問に答えたのです。王政の配布する歴史書には数多くの謎と矛盾が存在すると。私が町の子供たちに父の話をして、その詳細を憲兵に尋ねられた日、父は家には帰ってこず。 Así descubrimos la historia de Erwin, un niño que por soñar muy alto perdió a su padre. Este momento es increíble, descubrimos el trasfondo del personaje, nos hace entenderlo. Mientras muchos luchan con miedo, odio o rencor, Erwin seguía un sueño, el de probar que su padre tenía razón, que el mundo era más grande. Por eso sonreía en aquella escena, porque estaba más cerca de eso.
Alguien tenía que hacerlo de todas formas, y Erwin siempre parecía dispuesto. Él dio la cara cuando falló 1001 veces las ofensivas. Estuvo dispuesto a morir por Eren, no solo ante los titanes, sino también ante todo el reino. Y su única acción egoísta fue querer ir a Shiganshina, porque aún sabiendo lo valioso que era, él quería estar ahí cuando supieran la verdad. Quería ver que todo lo que había hecho significaba algo. Pero en el momento de la verdad, todo sale mal. Erwin se ve en la situación de poner fin a todo. Él nunca fue menos de lo que vimos. Todas esas veces que se arriesgó tenía cierto control, tenía la capacidad de saber que valía la pena, que podía luchar, pero jamás se trató de una muerte segura, y jamás estuvo tan cerca de llegar. Erwin era todo lo bueno, pero también era un 100% humano. 何度も死んだ方がマシだと思った。それでも父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。すぐそこにあるんだ。見えるか、俺たちの仲間が。仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いは終わってないからな。Había sacrificado a cientos de hombres y cargaba con sus muertes día a día. ¿Cuánto más debía sacrificar? Probablemente jamás existirá de nuevo un hombre como él, alguien dispuesto a sacrificarse a sí mismo por la verdad. Por eso, siempre me quedaré con esta escena. どうしてですか。こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。 Así podría hablar por horas de los increíbles secundarios, de sus arcos, y aún así no le haría justicia al gran producto final que consigue ser esta serie, porque todo está en los pequeños detalles, como Sasha habla de su tierra natal y hace referencia a los bosques para luego redimirse en un momento hermoso que prueba su madurez, como Connie parece buscar la forma más torpe de hacer las cosas sin dejar de sacrificar todo y crecer, la amabilidad de Crystal y su arco de responsabilidad y crecimiento, lo cínico de Ymir y su comprensión de la vida para su posterior sacrificio por piedad a los antagonistas, cosas que no están ahí por nada. Hay razones por las cuales los personajes hacen lo que hacen, y aquí es más que una descripción superficial, es una constante. La serie te lo muestra, no te lo cuenta. Esta es de mis descripciones favoritas, puesto que antagonista le queda perfecto para definirlos, alguien que obra opuesto al protagonista. No tiene una connotación negativa o maliciosa, simplemente dice que obra, nada más. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de estos tres personajes, no hablamos de villanos que solo buscan causar caos. Bueno, este sí, demonio psicópata, pero los otros no. Verán, al inicio de la serie el enemigo es claro, los titanes, seres que bajo ningún valor moral obran con el simple propósito de matar a los humanos. No necesitan comer, no necesitan dormir, solo quieren matar. Luego aparece el grandote y el metido en esteroides, que no son muy diferentes a los demás, pero tras saber la verdad, todo cambia. 俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。絶対に何としてもだ。お前ならやれるはずだ。エレン・イェーガーだったっけ？ああ、ありがとよ。ライナー・ブラウンだよな。 En sí, podríamos entender que bajo los conceptos morales más simples, el pasar 3 años junto a tus víctimas te cambia, ellos cambian. Así, cada uno representa una forma distinta de este duelo, de entender que efectivamente eran los malos. ¿Somos los malos? Estos serían indiferencia, resignación y disociación.
No me detendré mucho en Bertolt. Él es probablemente el peor de ellos, alguien tan convencido de sus ideales que no está dispuesto a replantear los mismos, por lo cual obra de forma indiferente e incluso maliciosa. Oh, ¿me van a decir acaso que no parece un psicópata cuando cuenta la falsa historia de cómo los titanes destruyeron su pueblo? Literalmente se está burlando de ellos, ¡por Dios! Es el más entregado a su causa y al final de la serie, en lugar de replantearse la misma, olvida todo y se hace apático hasta las cuestiones más personales, sin importar quién fue o quién amaba. Annie en específico tiene un arco muy interesante. Annie, a diferencia de este psicópata, no disfruta lo que hace, trata de presentarse apática pero teme, se preocupa y se interesa por los demás, se odia a sí misma y lo que hace, odia engañar a esas personas como en esta escena. 教官の頭突きは嫌か？それ以上身長を縮めたくなかったらここに来た時を思い出して真面目にやるんだな。 Podemos atribuir el enojo de Annie a su personalidad, pero ¿sería tan desmedido? ¿No será acaso que odia que Reiner finja que eso le importa? Pero luego está todo lo que pasa con el titán hembra, es la parte más cínica de ella, mata inocentes como si nada, pero a la hora de la verdad es ella. No, claro que no la justifico, pero lo vemos, en ella hay humanidad. Aún así, algo prevalece, ella viene de algún lado y por los medios que sean necesarios va a volver. Quiere que eso acabe y Eren es la clave, literalmente ella sola hace lo imposible por llevarse a Eren. Si lo vemos desde su perspectiva entendemos todo lo que sacrificó y cuánto se esforzó. Esta escena ocurre justo después de que Annie hace sus movimientos y vence a Eren. ¿Llora porque no hizo su malvado cometido? ¿O es acaso que tras darlo todo, tras incluso haber revelado su identidad, falla y ya no tiene redención? Esta escena es increíblemente fuerte. Annie se volvió loca y ríe porque lo perdió todo. Dice incoherencias porque nada tiene sentido y no puede escapar. Está sola y él todo la supera. Perdió a sus compañeros, sus amigos y la posibilidad de volver a casa. Arumi, 私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんた。 Luego está Reiner, quien literalmente olvida quién es. Él pasa por toda esta serie de cambios para entender que prefiere aquella vida ante todo. Pero esto es lo que les decía, el personaje es más complejo, él obra para sí mismo, y con ellos es cuando más se nota, como en esta escena. Reiner, ¿qué vas a hacer? まだだ。やるなら集まってからだ。 La serie te lo expone, está ahí, pero no podemos verlo. Ellos hablan con naturalidad porque no les importa, porque son independientes a la historia. Además, hablan de reagruparse o de que Reiner haga su parte. ¿No era el momento o es acaso que Reiner no quería asesinar a sus amigos? Reitero, está ahí, nos lo están mostrando. Por Dios, literal matan a Bertolt y Reiner y ni nos damos cuenta. El punto es que Reiner construye un arco de olvido, tenía una meta y la cambia por sí mismo, olvida sus propósitos en pos de su felicidad. Es increíble y sé que no es tan así, pero es fácilmente comparable con un arco como el de Griffith. ¿Cómo vivir cuando todo lo que haces destruye todo lo que crees? El capítulo Soldado lo muestra, con el sufrimiento de él en múltiples ocasiones por quién es y quién era, siendo el mismo que creyó poder morir cuando siempre estuvo por encima de todo. Por eso el capítulo Guerrero impacta tanto y es tan apreciado, porque es la destrucción de esta imagen, el momento en que un personaje entiende que toda su realidad es una mentira y que siempre, a pesar de todo lo cruel, él tiene un deber.
Los protagonistas de todas formas siempre serán el pilar de una obra. Estos son los que seguimos, de quienes vemos las historias, con quienes empatizamos más y esperamos ver triunfar. Esta serie presenta interesantes protagonistas que vamos descubriendo a medida que pasa y sorprendentemente todos tienen su cuota de evolución mínima, llegando a entenderlos como personajes de más de una faceta. Mikasa, por ejemplo, además de ser sin duda la waifu definitiva. Como personaje, ella se enfrenta a un mundo cruel, del cual formó parte desde mucho antes que la mayoría. Esta serie pervierte a sus personajes y los lleva a los extremos más caóticos, mostrándonos una antítesis entre su fuerza física y su debilidad emocional. ¿Es acaso que ella y Eren tienen una relación hermosa o es acaso que ella tiene un apego enfermizo a la única persona que puede considerar familia? Por eso están esos momentos que te muestran que no importa qué tan fuerte seas, este mundo puede romperte. Y lejos de mejorar estos rasgos, estas formas se acrecentan. La razón por la que Eren y Mikasa jamás van a tener un momento mágico es porque el mundo no lo permite, y lo único que hace es hacerse más daño. Los personajes, lejos de evolucionar moralmente, caen en una espiral de decadencia. Mikasa se preocupa, sí, pero tampoco piensa dos veces antes de torturar a Eren psicológicamente para que luche con Annie. En ese punto, ambos se distancian y Mikasa antepone su deber a su amor, así inmortalizando las palabras que definen esta serie. Y es que si bien ella es más fuerte que la mayoría, llegando a tener habilidades mejores que las del humano promedio, elige vivir a la sombra de aquel que puede significar el cambio del mismísimo mundo, de su realidad. No importa lo que haga, el personaje siempre se le escapa de las manos, siempre quedará opacada a la búsqueda de algo más, de alguien tan perdido en sí mismo que es incapaz de verla aún en las peores situaciones. ありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。マフラーを巻いてくれてありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。 Uff, qué buena elección de palabra hiciste. Qué buena elección de palabras. Por eso el personaje de Mikasa es trágico. Es la búsqueda de un ideal imposible, de aferrarse a quien nos hace daño y ser nada. Cuando digo que la serie corrompe a sus personajes, probablemente el mejor ejemplo de esto es... ya que mientras algunos personajes se corrompen antes de que comience la serie, y otros vienen medio mal de fábrica, Armin es el único que vemos decaer poco a poco. A ver, sí, Armin también es un pancito de Dios, el tipo es muy amable y considerado. Vemos al principio una personalidad voluble, es débil, no solo física, sino que también mentalmente. Tiene miedo, tristeza y se ve superado por sus iguales, hasta que comienza la verdadera batalla. Armin conoce poco a poco la crueldad del mundo, y esta lo hace más frío. Sí, sigue siendo 1000 veces más temeroso que otros, pero dentro de eso hay frialdad. No es casualidad que él diga esto. Armin es consciente de qué debe hacerse, y él es quien tiene los medios para conseguirlo. Con Erwin vimos a alguien que cargaba las cicatrices de haber hecho lo necesario. Con Armin vemos en vivo y en directo cómo se hacen esas cicatrices. Volviendo a esta escena, por ejemplo, es Mikasa la que presiona a Eren, pero es Armin quien dice que se dividan y que uno de los dos va a morir. Esto no es cierto, pero él lo usa. Es él quien idea el plan para acorralar a Annie, quien descubre los demás impostores y lejos de la acción, él siempre sabe qué hacer. El personaje pasa de literalmente no confiar en sí mismo o de colocarse al final en valor ante cualquiera a decir esto. ああ、まんまと逃げられた。
逃がしたのはエレンだ。 Y lo hace porque ya no es el mismo, está a la altura, sabe qué debe hacerse y está dispuesto a luchar por eso. No importa a qué se enfrente. Por ejemplo, otra escena crucial es cuando van a buscar a Eren y Armin consigue llegar. Mientras que el resto apela a los sentimientos de los antagonistas, Armin pensaba en qué debía sacrificar para poder ganar. Quizá su humanidad. いいの二人とも仲間を置き去りにしたまま故郷に帰って、兄なら今極北のユトピア区の地下深くで彼女の悲鳴を聞けばすぐに体の傷は治せても痛みを消すことができないことは分かった。 Pero claro que dentro de la ficción es increíble que hablemos de niños, con añoranzas de algo más. Armin nace soñando para morir en la más cruda realidad de un mundo que exige hasta la vida por perseguir un ideal. Pues es su sueño el que inspira a Eren en primer lugar, y aunque en mi opinión no tiene el mismo impacto que Erwin, es una escena durísima que nos deja entender la muerte de un niño que solo soñaba con un mundo mejor. Oh rayos, no tengo barba. Apuesto a que si llegaste hasta acá estás preguntándote dónde está Eren. Pues la verdad es que Eren, en mi opinión, es uno de los personajes más complejos que hay, y probablemente tenga uno de los arcos más interesantes que haya visto yo. Y no puedo más que dedicarle un video completo cuando se estrene la última temporada. Así que eso fue todo por hoy. Si te gustó, suscríbete. Y nos vemos en la próxima. ¿O no?